Hola, soy Selene Londoño, directora de Report Dental. En esta ocasión nos encontramos en el Centro Comercial Premium Plaza. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es la doctora Paulina Vega, anestesióloga y fundadora de la empresa Contigo Sedación. Doctora, bienvenida. Hola Selene, hola Report Dental, muchas gracias a todos por invitarme. Qué rico estar aquí con ustedes el día de hoy. Con la doctora hablaremos un poco sobre la sedación consciente, que puede ser muy útil para los odontólogos, los médicos y también es de gran interés para los pacientes. Bueno, doctora, cuéntenos un poco entonces qué es Contigo Sedación y qué servicios presta. Bueno, Contigo Sedación es una IPS de sedación ambulatoria. ¿Eso qué significa? Somos anestesiólogos que nos trasladamos a los consultorios de los especialistas, médicos, odontólogos, para hacerles sedación por anestesiólogos. En mi caso yo hago sedación venosa moderada a profunda para los procedimientos que generen algún tipo de dolor o ansiedad y que el paciente tenga mejor tolerancia. Hay otro tipo de sedación que es la sedación consciente, que es dada con óxido nitroso, que esa la manejan otros colegas. Bueno, doctora, cuéntenos cómo determinamos qué tipo de sedación utilizar en los pacientes. Bueno, para esto nos ayuda mucho pues como el especialista que inicialmente evalúa al paciente, teniendo en cuenta que el óxido nitroso o la sedación consciente la puede administrar un odontólogo, no necesita de mayor monitoría ni de mayor información, ¿cierto? Hay unas reglas básicas que se deben cumplir. La sedación por óxido nitroso debe ser dada por otra persona a la que está realizando el procedimiento. Por eso es que hay colegas o empresas que hacen la sedación consciente y debes tener monitoría de pulsoximetría, o sea que están midiendo todo el tiempo cómo está tu frecuencia cardíaca y la cantidad de oxígeno en tu sangre, ¿sí? Ya la sedación moderada profunda es la que hago yo, la hago a través de medicamentos por la vena y es principalmente para pacientes de pronto más ansiosos o procedimientos más dolorosos donde el óxido nitroso no es una opción. Ya o no funcionó o simplemente sabemos de entrada que no es una opción porque el óxido nitroso nos va a generar un grado de ansiolisis, o sea, de bajar la ansiedad y un grado de analgesia limitada, no la podemos aumentar, tiene un tope. Entonces, cuando requerimos un poco más allá, es cuando mi empresa o mi tipo de sedación es que funciona. Habitualmente los pacientes se angustian mucho con la sedación, entonces nos preguntan, ¿es segura o no es segura? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Selene, porque hay unos mitos sobre la anestesia general, la sedación, de que es muy insegura y de que la gente no resiste la anestesia. Eso era más que todo en el pasado, hace muchos años, cuando los métodos de monitoría y los medicamentos eran muy distintos, ¿cierto? En la actualidad usamos medicamentos de última generación que son de rápida recuperación, con un perfil hemodinámico respiratorio usados por un profesional adecuado, muy seguros y ya la anestesia se considera una de las especialidades más seguras de la medicina. Incluso someterse a una anestesia general es más seguro que montar en avión. O sea, y sabemos que montar en avión, y sabemos que montar en avión es seguro, ¿cierto? Es más seguro que montar en carro. Entonces, la anestesia general por un buen profesional, con equipos adecuados es muy segura. Y tanto la sedación, que es un tipo de anestesia, también es muy segura, con el paciente bien seleccionado, con los medicamentos que son, con todas las garantías de seguridad que deben tener este procedimiento, es un procedimiento muy seguro. ¿Y en qué procedimientos o tratamientos a nivel de medicina, médicos o odontológicos, entonces
ustedes intervienen? Mira, la sedación venosa actualmente la usamos mucho en procedimientos de odontología, todo tipo de cirugías, de periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, bueno, todo tipo de casos en odontopediatría, que sabemos que son pacientes de difícil manejo o que no van a tolerar pues bien ciertos estímulos o que por su corta edad no obedecen órdenes, ¿cierto? Entonces es un tema muy interesante en la odontopediatría. ¿Y a nivel de medicina? Y a nivel de medicina tenemos muchos procedimientos a nivel ginecológico, urológico, procedimientos en dermatología clínica y estética, procedimientos a nivel de gastroenterología y, en fin, cualquier área de la medicina que haga cualquier tipo de procedimiento, como te he dicho varias veces, doloroso o incómodo en un consultorio puede ser apto para sedación. Ya procedimientos más invasivos que requieran pues como de una profundidad anestésica mayor, sí requieren ir al quirófano, pero cada vez hay más procedimientos que se pueden realizar fuera del quirófano. Otra área nueva que estamos trabajando es cirugía vascular. Entonces el tratamiento de las venas varices, que ya se puede hacer con radioterapia, radiofrecuencia, se puede hacer con sedación venosa. ¿Tenemos unas edades límite para poder dar una sedación? ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, ese es un tema muy controversial, la edad límite en niños no está muy bien establecida, es más que todo como una individualización del paciente. Está claro que menores de 1 año no deben ser llevados a sedación por fuera del quirófano, deben ser siempre pues intrahospitalarias. Mayores de 1 año, ahí empieza como un área donde ya empieza uno a evaluar como anestesiólogo y como médico la condición de ese paciente, ¿cierto? Si está bien de peso, si está bien de talla, si ha estado aliviado, si es un niño en buenas condiciones, probablemente no vaya a tener mayor problema en manos de un experto. En caso contrario, pacientes que pueden ser mayores de 3 años, de 4, de 5, pero no están en buenas condiciones, de pronto no, entonces ya es muy individualizado. Y lo mismo hacia el otro extremo de las edades, ¿cierto? Deben ser pacientes con sus enfermedades de base controladas, ¿cierto? Más que todo. Digamos, a nivel de los efectos de la sedación, pues tenemos unos efectos adversos o no secundarios. Sí, claro. Todo procedimiento médico o odontológico tiene pues algunos riesgos y algunos efectos secundarios que pueden presentarse, ¿cierto? Yo siempre soy muy sincera con mis pacientes y les digo, el que te prometa riesgo cero te está diciendo mentiras, pues en el área de la medicina, en el área clínica, ¿cierto? En la sedación, digamos que se pueden haber efectos adversos y efectos secundarios. Entonces, efectos adversos o complicaciones puede ser una reacción alérgica a alguno de los medicamentos, no se puede llegar a saber, o alguna complicación pues inherente al procedimiento o a la sedación como tal. Aunque es muy rara, muy bajo el riesgo, pero puede pasar. Y efectos adversos, digamos que pueden ser como un poquito de somnolencia post procedimiento, en muy raros casos náuseas o vómito, y en niños o adolescentes puede haber un tema de despertar agitado, que se despiertan como que no saben bien dónde están, como no se acuerdan bien qué les pasó, y es muy individual cada paciente cómo reacciona a la sedación o a la anestesia, pero más que todo en niños y adolescentes puede pasar este efecto del despertar agitado. Debo tener entonces, o preguntas normalmente de los pacientes es si tienen que asistir a esa consulta en ayunas o se puede hacer durante el día la sedación, o cuál es el horario más recomendado. Bueno, no, es súper importante. Digamos que siempre para una sedación
debe el anestesiólogo comunicarse contigo previamente, ¿cierto? Te hace unas preguntas, te resuelve tus dudas y te da las instrucciones de ayuno para el día del procedimiento, ¿cierto? Desde el día del procedimiento debes estar en ayunas, ya el anestesiólogo te dirá cuándo es el último momento para comer, el último momento para tomar líquidos, qué tipo de líquidos puedes ingerir. Esto hay unas reglas básicas que son 8, 6 horas, 2 horas, pero también varía de acuerdo a cada paciente. Obviamente para los niños preferimos mucho el horario de la mañana porque para ellos es más fácil tolerar el ayuno en la mañana, pero no es contraindicación llevar un paciente a sedación en la tarde, ya que se pueden manejar líquidos claros hasta faltando 2 horas antes de la sedación. Bueno, hablemos un poquito entonces de esas ventajas de la sedación en los pacientes, esas ventajas que son de hecho para los mismos pacientes, pero también para el personal que está atendiendo ese procedimiento. Listo, me encanta esa pregunta, Selene. Digamos que hay un amplio rango de ventajas, voy a tratar de resumirlas rápidamente para que no se vuelva muy largo. Entonces, comodidad del paciente, comodidad del operador, o sea, del médico o del odontólogo que está haciendo el procedimiento ante un paciente colaborador, ¿cierto? No hay que parar, que ven yo respiro, que yo espere un momentico, no sé qué, sino que puede ser mucho más fluido, el paciente está totalmente colaborador. Alta tolerancia a procedimientos largos, ya sabemos que cada vez más se hacen, por ejemplo, los implantes de pelo, que son procedimientos de 10, 12 horas en una misma posición. Son procedimientos muy, digamos que muy tediosos para el paciente estar tanto tiempo quieto. Eso facilita entonces realizar el procedimiento. Bueno, por ejemplo, en dermatología se da mucho que hay ciertos procedimientos estéticos que se pueden realizar sin sedación o sin control del dolor, pero generalmente no se puede usar toda la potencia del equipo. Y por lo tanto, pues los resultados van a ser un poquito menores o no van a ser tan óptimos. Cuando se realizan bajo sedación y con control del dolor, entonces se puede usar toda la potencia del equipo y se puede generar resultados mucho más óptimos con estos procedimientos, que generalmente pues si tú ya vas a pagar por un procedimiento estético o dermatológico, tú quieres sacarle el mayor provecho posible, ¿cierto? Otra ventaja de la sedación, por ejemplo en odontopediatría, es que los niños como están quietecitos y completamente colaboradores, hay un control pues completo como de las secreciones, entonces no se te va a contaminar el área de la resina, el ácido pues, del procedimiento, entonces las resinas pues tienen... Sí, hay que tener un protocolo, pues, mucho cuidado de que no se contamine para que sea... Y lo mismo en las endodoncias. Podemos usar medicamentos que disminuyan las secreciones, entonces el nivel de saliva disminuye, lo cual favorece al odontólogo para poder trabajar en condiciones mucho más óptimas. Y también es una gran ventaja entonces para trabajar con pacientes con capacidades diferentes. Claro que sí, o sea, todo paciente, niños o no colaboradores por cualquier condición que tenga el paciente o limitaciones físicas, pues es candidato a sedación para poderle realizar sus procedimientos. Incluso yo trabajo muchísimo con ese tipo de pacientes y tenemos una técnica en Contigo Sedación para canalizarles la vena de una forma que ellos no la vayan a sentir el chuzón. Y es que los dormimos con una mascarita o una maquinita de anestesia portátil, los dormimos con un gasecito que no es el oxonitroso, es un gas de uso exclusivo para anestesiólogos. Una vez dormidos con el gas, ya sí los canalizamos. Y la canalizada de la vena en ese escenario pues es mucho más exitosa porque el paciente no se mueve, no daña la vena, las venas están dilatadas por el mismo medicamento de la anestesia, entonces es mucho más fácil verlos, por ejemplo, en esos niños chiquitos que muchas veces las mamás nos dicen no, en urgencias la chuzaron como 15 veces hasta que yo dije no más. Muchas veces esos niños, nosotros en el primer intento ya estuvo. Muy bien, muy bueno.
Bueno, aprovecho este espacio para invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, nuestros contenidos tanto en la página web como en el canal de YouTube. Hay muchos contenidos a nivel de medicina y odontología que pueden ser de su interés. Continuamos entonces con la doctora Paulina y ella nos va a contar en este momento entonces en qué consiste el óxido nitroso. Bueno, Selene, el óxido nitroso es un gas usado hace muchos años. Es también llamado el gas de la risa. Nosotros los anestesiólogos lo usamos mucho, por ejemplo, en anestesia pediátrica, sobre todo hace un tiempo. Digamos que ya está un poquito en menos uso por parte de anestesiología, pero sigue siendo pues una herramienta básica en la sedación para odontología, sobre todo porque lo pueden administrar los mismos odontólogos. Entonces el óxido nitroso, ¿qué es lo que me hace? Me genera un grado de disminución de la ansiedad o ansiolisis y tiene un efecto analgésico, y como dije anteriormente, estos efectos son limitados. O sea, si tú necesitas más, en algún momento del procedimiento necesitas más control del dolor, necesitas más control de la ansiedad, el óxido nitroso tiene un tope. Yo de ahí no puedo pasar. Entonces, esa es la limitante, ¿cierto? Pero también a su vez es su fortaleza, que es una técnica relativamente muy segura y por eso requiere mucha menos monitoría que una sedación venosa y no requiere que sea hecha por un anestesiólogo. Hablemos entonces un poco sobre la sedación asistida y la anestesia local. Bueno, la anestesia local es cuando nos ponen anestesia directamente en el punto que van a tratar, ¿cierto? Entonces, si nos van a sacar una cordal, nos ponen anestesia local directamente en este punto donde van a tratar y no más, ¿cierto? Mi nivel de conciencia, mi nivel de ansiedad, mi nivel está completamente normal y no está alterado, ¿cierto? Y la anestesia va a tener una acción en el área a tratar. Ya la sedación asistida es cuando ponen anestesia local más algún sedante adicional o algún anestésico adicional por vía oral, parenteral pues, o venosa, inhalada, ¿cierto? Entonces, cuando se usa anestesia local más otro tipo de anestésico o sedante, se llama una sedación asistida. Entonces, sabemos que tenemos la sedación con óxido nitroso y ya de ahí todos los otros niveles de sedación hasta ya una anestesia general. Bueno, ¿y qué tipo de sedación es más utilizada en odontología? La sedación más utilizada en odontología es el óxido nitroso, por sus facilidades, porque el paciente no requiere un ayuno, porque no requiere de mayor monitoría y porque obviamente no requiere de un anestesiólogo, por lo tanto va a haber mucho más acceso porque te la puede prestar el mismo un odontólogo adicional al que te esté haciendo el procedimiento. La sedación es un continuo, ¿cierto? Entonces uno puede pasar, hay una clasificación que se llama sedación grado 1, sedación grado 2, sedación grado 3 y sedación grado 4. La sedación consciente se consideraría una sedación grado 1, que es una ansiolisis mínima, no hay alteración de tus capacidades respiratorias, no hay alteración de tus signos vitales, ¿cierto? Y ya de ahí empieza el espectro de sedación. Esta clasificación es meramente académica, porque uno puede pasar de un nivel de sedación 2 a un nivel de sedación 3 en cualquier momento, no hay como un límite bien establecido y por eso es la importancia de que siempre la haga un profesional verdaderamente capacitado para esto, que es un anestesiólogo. Contémosle entonces a nuestros seguidores, especialmente a los pacientes, esas diferencias entre la sedación y los anestésicos. Bueno, hay sedantes que también son anestésicos y hay unos medicamentos que son solamente anestésicos, que son la lidocaína, la bupivacaína, la artracaína, ¿cierto? Entonces, estos últimos son los medicamentos que se ponen para la anestesia local y que tienen un efecto
únicamente en el sitio donde van a tratar, ¿cierto? Ya hay otros medicamentos que pueden ser sedantes o pueden ser anestésicos según el grado de medicamento que yo administro, ¿cierto? Entonces yo puedo lograr con un mismo medicamento sedación, o si aumento la dosis puedo llegar a un estado de anestesia general, donde el paciente ya no va a tener ninguna respuesta, ningún estímulo doloroso o auditivo o que yo lo llame, ahí no tiene respuesta, ¿sí? No sé. Nos hablabas un poco al inicio de la entrevista de la importancia de que los pacientes se encuentren totalmente controlados cuando tienen algunas enfermedades sistémicas. ¿Qué medicamentos anestésicos se utilizan entonces en pacientes con hipertensión, diabetes, epilépticos, por ejemplo, mujeres en embarazo? Bueno, dejemos las embarazadas por ahora en un caso aparte. Ya los otros pacientes que tengan comorbilidades de base o enfermedades de base, digamos que casi todos los medicamentos se pueden usar en ellos. Hay algunas contraindicaciones muy puntuales, por ejemplo en un paciente de porfiria que no se puede usar el tiopental, pero es un medicamento que ya prácticamente no usamos en el día a día de la anestesia. Pero los medicamentos usados por los anestesiólogos actualmente, digamos que no tienen gran contraindicación en la gran mayoría de pacientes, ¿cierto? No vamos a entrar pues ya en detalle de cada uno, pero en epilépticos, hipertensos, diabéticos se pueden utilizar estos medicamentos. ¿Qué es la importancia? Que si es un paciente con una de estas enfermedades que va a ser llevado a una sedación en un consultorio, este paciente debe estar controlado de sus enfermedades de base, ¿cierto? Yo no debo llevar a un paciente para un procedimiento menor o un procedimiento estético, un procedimiento que no es urgente, cuando está descontrolado de su epilepsia, cuando está descontrolado de su hipertensión, cuando está descontrolado de su diabetes, cuando está descontrolado de cualquier enfermedad de base que tenga, ¿cierto? Primero se controla su enfermedad de base y posteriormente se puede realizar el procedimiento que no es urgente. A diferencia de una urgencia, donde ya la condición de vida está en riesgo, ahí ya no prima más la urgencia y obviamente esto se hace en un quirófano, bajo anestesia general o bajo ya las condiciones que el anestesiólogo pueda evaluar que sean las mejores para ese paciente en ese caso individual. Pero esto ya se sale de nuestro día a día, pues de lo que nosotros hacemos. Bueno, quería también preguntarte acerca de las contraindicaciones y las indicaciones para usar medicamentos con epinefrina. Bueno, esta es una excelente pregunta porque hay un mito que dice que los pacientes hipertensos o con enfermedades cardiovasculares no se les puede poner anestésicos con epinefrina, que porque la epinefrina va a hacer que se les aumente más la presión arterial, la frecuencia cardíaca y que puede llevar pues a alguna desestabilización. Lo más usual es que se requiera de la epinefrina para que el bloqueo anestésico quede bien hecho, ¿cierto? La epinefrina tiene un efecto más que todo local, si está bien aplicada la anestesia local, y hace que la anestesia sea mucho mejor. Entonces este paciente hipertenso, coronario o pues de cualquier otra enfermedad de base necesita un excelente bloqueo para que su epinefrina o su adrenalina endógena no sea la que se aumente por el dolor, por el estrés, y esa es la que causa las arritmias, el aumento de la presión arterial y todas estas descompensaciones. Entonces, cuando a mí me preguntan, doctora, ¿puedo usar adrenalina? Sí, claro, doctor, por favor. Yo quiero que sea un bloqueo con adrenalina porque quiero que usen la menor cantidad de anestésicos locales posible, pero que logre un excelente bloqueo para que el paciente no vaya a sentir ningún dolor. Esto me lleva a otra pregunta muy importante. ¿Con la sedación venosa se requiere de la anestesia local? Sí, claro, siempre. En odontología, siempre que se vaya a realizar un procedimiento con sedación, con óxido nitroso o sedación venosa, nunca se reemplaza la anestesia local. Siempre debe ir con anestesia local y, como te estaba diciendo, siempre con
la mejor técnica posible, que quede súper bien anestesiado y súper bien bloqueada el área a tratar, para que de esta manera tengamos un excelente control del dolor. Lo que podemos lograr con la sedación es que el dolor del chuzón, de la anestesia local, pues el paciente no lo sienta y no sea molesto para él, que es lo que hay veces más molesta. Bueno, ahora entonces quisiera que nos contaras un poco cómo acceder a los servicios de Contigo Sedación. ¿Normalmente o habitualmente lo hacen los profesionales o los pacientes también pueden entrar a la página web de ustedes, llamar y solicitar el servicio? Claro que sí. Generalmente pues los pacientes van a donde su odontólogo, donde su ginecólogo y les dicen, bueno, vamos a hacer X o Y procedimiento y, ay no, es que yo no quiero sentir dolor, yo no quiero sentir, yo soy muy ansioso, yo soy, cierto, X o Y, entonces el odontólogo o el ginecólogo que ya nos conoce le sugiere pues esta opción. Y hay otra cantidad de pacientes que ya nos conocen por redes sociales o les han contado que una amiga que se hizo, que mi mamá que se hizo, ¿cierto? Y que ya saben de esto y dicen, no, yo me saco las cordales pero con sedación. Entonces me llaman y me dicen que tú dónde trabajas, porque de pronto mi odontólogo no quiso aceptar la opción de la sedación. Entonces yo quiero saber quién me puede sacar las cordales con sedación. Entonces yo le digo, bueno, te puedo recomendar a esta o esta persona, pues, o mis aliados son estos y estos. O muchas veces, si no conozco al odontólogo, pues lo llamo y le digo y le explico y le cuento los beneficios para que no se pierda esta excelente opción también. O sea que Todos pueden acceder. Me pueden encontrar por mis redes sociales, Contigo Sedación en Facebook o en Instagram, también www.contigosedacion.com. Bueno, en el perfil de la doctora dejaremos también todos esos datos de contacto para que ante la necesidad de alguno de ustedes esté ella pues ahí presente. Bueno, Paulina, mil gracias por aceptar la invitación de Reporte Dental. Si tienen alguna inquietud, posiblemente Paulina más adelante estará con nosotros respondiendo algunas preguntas. Pueden dejarlas en la descripción de este video. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí siempre. Muchas gracias, Elena y Reporte Dental, por invitarme. Hasta luego. Hola, espero te haya gustado este tema. Tenemos más para ver. Apóyanos, síguenos en nuestras redes y suscríbete a nuestro canal. Y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros contenidos. ¡Nos vemos!